Hermanos en Cristo, el testimonio de San Pablo, de un cristiano comprometido, como decimos ahora, trajo la fe a tierras europeas. Más de 2000 años después, nos reunimos para celebrar la fe en Cristo resucitado en la Eucaristía. Y después de todos esos años, seguimos escuchando la palabra del Señor, que nos insta a ser sus testigos hoy. Participemos con decisión y alegría en esta celebración y puestos de pie, recibamos a Fray Luis Olmos de la parroquia Santa Clara en Carolina. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dan gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel. Es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón. Es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor. Es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Cristo resucitado estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Entramos en una época distinta dentro de todo este tiempo de la Pascua. Antes se celebraba lo que se llamaba una octava de Pentecostés, ahora ya no se celebra, pero sin embargo a partir de hoy las oraciones, sobre todo, nos están dirigiendo un poco por el Espíritu Santo, es decir, el tema del Espíritu Santo, porque con la fiesta de Pentecostés culminamos los 50 días de la Pascua y así entonces también la celebración de lo que llamamos el nacimiento de la Iglesia. Mientras seguimos estudiando, leyendo, orando todos los inicios de la fe cristiana, y ahora esta nueva cosa, la novedad de que el mensaje comienza a llegar a otros horizontes, no solamente en Asia, sino también en lo que conocemos como Europa. Antes se hablaba de Oriente y Occidente, hoy ya delimitamos con los nombres de estos continentes. Así que leeremos hoy sobre ello y estaremos un poquito conociendo los pormenores de esta historia que también nos compete a nosotros hoy, cristianos que, aunque somos de América, fuimos cristianizados por el continente europeo, sobre todo por España. Pues vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten
Oremos. Dios misericordioso, concédenos experimentar en todo tiempo los frutos del misterio pascual que hoy celebramos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se subraya en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles el papel de las mujeres en el ministerio de Jesús. Le acompañan y le cuidan, le siguen al Calvario y son las primeras mensajeras de su resurrección. Y con la generosidad de la mujer contaba el Señor cuando envió a los suyos a la difusión del mensaje. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días zarpamos de Troas rumbo a Samocracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río y un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que sea alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabar su nombre con danzas, cantarle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con víctores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Evangelio de San Juan está concebido en términos de testigos, juez, acusador, abogado, juicio. Una meditación actualizada debe alertar sobre la obligación del testimonio de su verdad y de su amor. Antes del anuncio del Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes darán también testimonio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no tambaleen. Les excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía al principio, ya las lecturas y algunas oraciones nos van llevando un poquito por este tema de cómo ir entendiendo lo que ya luego la Iglesia denomina la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Esto es una reflexión de la Iglesia, pero en el tiempo en que se escribía todavía los evangelios o algunas cartas, hablaba del Espíritu del Señor, aunque sí tenemos un texto por ahí que no habla del Espíritu Santo como tal, pero es un proceso en que la Iglesia va reconociendo esa otra dimensión de Dios que conocemos como Espíritu Santo, Espíritu de Jesús. Aquí lo que nos presenta un poco la fortaleza, uno de estos dones del Espíritu, para poder ser testigos de Jesús y poder combatir o poder superar las grandes dificultades que van a ir teniendo en el proceso. De hecho, llama la atención cuando dice que incluso los matarán pensando que están haciendo un bien, un culto a Dios. Es decir, parte del culto a Dios es acabar con los cristianos. Así que es bastante violenta esta consideración. Pero es la realidad que vivieron no solamente los primeros cristianos del siglo I, sino también de muchos siglos a lo largo de la historia de la Iglesia. Bueno, pero vamos un poco a esa historia. Precisamente el libro de Lucas, de los Hechos de los Apóstoles, es la fuente que mejor tenemos para conocer cómo la Iglesia va creciendo, esas vicisitudes que la Iglesia va viviendo. Y uno de los personajes más importantes de este libro no es otro que Pablo. Así que conocemos de Pablo no solo por sus cartas, sino sobre todo por lo que Lucas nos dice de él. Y es aquí un momento importante dentro de la historia de la Iglesia, y es el comienzo de la predicación y también el comienzo de una comunidad en lo que hoy nosotros conocemos como Europa. En aquel momento pues se hablaba, como yo decía, de Oriente y Occidente. Todo comienza en Oriente Próximo, comienza en todo esto, lo que conocemos de la región de Sirio-Palestina, pero las predicaciones se van dando incluso en la parte que conocemos como hoy Turquía, entonces se conocía como Asia Menor, o incluso en un momento dado también le llamaban Anatolia, ¿verdad? Todas esas palabras raras que hoy pues no manejamos tanto, pero toda la predicación, sobre todo de Pablo, se realizaba en Asia.
llega un momento en que no lo leemos hoy, pero Pablo tiene una especie de sueño, de visión, donde estando en Tróades, Tróades en la parte sur de Turquía, en la parte oriental sur de Turquía, donde alguien le dice, ven a Macedonia. Tiene un personaje extraño, un hombre, que le pide, te necesitamos en Macedonia. ¿Qué era Macedonia? Macedonia era una región, un país, era parte de lo que hoy conocemos como Grecia, porque estaba al norte de Grecia. Es famosa Macedonia por su rey, Alejandro Magno, y por su anterior rey, que era su padre, Filipo II. Sabemos que Alejandro Magno es una de las grandes personalidades de la historia, y podríamos hasta decir militar, ¿verdad?, de las grandes conquistas de Alejandro Magno, pero que todo había comenzado también con Filipo II, su padre. Por lo tanto, en Filipos, esta parte de lo que hoy conocemos como Macedonia, era una ciudad importante. Bueno, pues Pablo decide entonces embarcar, esto es en el mar Egeo, hacia la región de Macedonia. Llegan a Filipos. Y allí en Filipos es donde se dan los hechos que acabamos de escuchar hoy. Por lo general, Pablo, cuando llegaba a una ciudad, las ciudades siempre tenían judíos. Y si había más de 10 o 12 judíos, siempre iba a haber una sinagoga. De tal manera que cada vez que se llegaba a una ciudad, lo primero que se hacía, sobre todo el sábado en la mañana, era acudir a la sinagoga donde sabía que se reunían los judíos para leer la Torá, para leer la ley. Resulta que en Filipos no había sinagoga, lo que hace pensar que no había ni siquiera 10 o 12 judíos que se reunieran en un lugar específico. Pero cuando no había sinagoga, entonces los judíos se iban acerca de algún río, alguna fuente de agua, para hacer sus abluciones y para hacer sus cultos. Por lo que entonces Pablo decide ir al río cerca de Filipos, no recuerdo el nombre, Granites o algo así, y allí se encuentra con unas mujeres. Y estas mujeres, algunas de ellas parecía que sí eran judías. De tal manera que Pablo, pues, en su arrojo, comienza también a hablar de aquellas mujeres. Recuerden, en lugar de las mujeres en aquella época, la religión era más cosa de los hombres, las mujeres siempre eran un segundo término, pero Pablo decide, esto es lo que tengo y esto es lo que voy a aprovechar. Y habla un poco a estas mujeres, le habla de la buena nueva del Evangelio. Parece que no tuvo mucha repercusión, excepto con esta mujer llamada Lidia. Algunos dicen que Lidia es por el lugar de donde ella era, pero sabemos que era posiblemente de Tiatira, una región también de Turquía que era dedicada a una industria importante, que era la industria de púrpura, de la tela de púrpura. Había un molusco, le llamaban murex o murex, y ese molusco echaba una tinta de color púrpura, pero para hacer una tela, para tintar una tela, se necesitaban miles y miles de moluscos, por lo tanto no era nada barato. La industria del púrpura resultaba ser una industria bastante fina y que solo pocos podían acceder al precio de aquellas telas tintadas de color púrpura. Por eso el color púrpura está relacionado con las vestiduras de los reyes, de los ricos, de los nobles. Por ejemplo, en el caso de Lázaro y el mendigo Lázaro y el rey, ¿verdad? O el rico Epulón vestía de púrpura. También a Jesús se le puso una capa, no era púrpura, era roja, pero era un poco simulando el púrpura cuando estaba en el pretorio, ¿verdad? Allí, en el famoso relato del Ecce Homo. Y como burla por parte de los soldados, tú eres el rey de los judíos, pues ponte entonces una capa de color como corresponde a un rey, un poco el estilo de tintar en color púrpura, en este caso rojo. Bueno,
Pues sabemos entonces que esta mujer posiblemente era una mujer rica, ya que tenía una industria que era bastante lucrativa. Y es esta la mujer que acoge el mensaje de Pablo, Lidia, de tal manera que algunas iglesias en Oriente, también en la Iglesia Católica, hay un día dedicado a la Santa Lidia, porque se le consideró santa por haber acogido la palabra de Pablo, y ella misma nos dice que se bautizó, se hizo bautizar junto con los de su casa. Cuando también el texto nos dice que ella era adoradora de Dios, ya entendemos que era entonces judía, que adoraba al verdadero Dios Yahvé. Cuando dice que era junto con los de su casa, parece ser varias cosas, que era viuda, es decir, que su marido quizá ya no estaba, ella era como la jefa de la casa, y segundo, los de su casa posiblemente eran sus hijos, los criados o las criadas que tendría y las personas que trabajaban en su industria. Y dice que todos los de su casa también se bautizaron. Posiblemente habría un tiempo de catequesis, aunque aquí lo presenta todo inmediato, pero muchos dicen, bueno, no, tuvo que haber un momento en que fueron entendiendo todo el evangelio y entonces se hicieron bautizar. Aquí tenemos entonces la primera comunidad cristiana de Europa. Y este es quizás el acontecimiento que podemos marcar. Ya no es solamente Asia, lo que conocemos como Asia, Oriente, quienes conocen ya y se van formando comunidades cristianas, sino que ahora comienza todo también en la parte europea. Y de ahí pues llegarán a Roma y llegarán a otras ciudades de Europa. Lo que fue realizándose no fue tan fácil. Pablo y Bernabé, y posiblemente el mismo Lucas, porque hay un momento en que Lucas está escribiendo en tercera persona y de momento empieza a hablar y nosotros, como si él hubiera entrado también a ser parte de ese grupo, Pablo, Bernabé, y entonces allí también en el mismo viaje habían conocido a Timoteo, este joven que hay dos cartas que se le escriben a él, carta a Timoteo, y que fue uno de los que acompañó a Pablo por casi siempre en todos sus viajes. No le fue fácil, fueron perseguidos, fueron encarcelados. Se dice que entonces Lidia junto con los de su casa oraron cuando ellos estaban en la cárcel, hasta que de momento la cárcel por un terremoto se abre, todos conocemos el evento, pueden salir de la cárcel y entonces huyen de la ciudad, porque entonces si no iban a ser perseguidos y posiblemente ajusticiados. Así que no era tan fácil la situación, pero allí, en esa situación difícil, continuó esta mujer Lidia con los de su casa y allí se va formando esta comunidad de Filipos. No estoy seguro, pero me imagino que la carta que conocemos a los filipenses tiene que ver con precisamente esta comunidad que luego se desarrollaría. Gracias a que el evangelio se fue difundiendo, ya no solo en Asia, Oriente, sino también en Europa, Occidente, es que también nosotros hoy, al fin y al cabo, conocemos el mensaje de Cristo. Y no sé si lo recuerdan, pero en estos días, hasta el viernes pasado, me ha tocado las misas a mí también, cuando leíamos sobre las dificultades que tuvieron Pablo y Pedro acerca del mensaje, si había que llevarlo, no primero a los paganos, porque ya eso se había dilucidado, pero si los paganos tenían que seguir las costumbres mosaicas, la circuncisión, por ejemplo, y todas las dificultades que hubo en aquella primera comunidad. Sin embargo, ese deseo de comunicar el evangelio a todos los pueblos, no solamente a los judíos, sino a todos los pueblos, y de también pensar que ahora lo que salva, lo que libera, no es la ley, el cumplimiento de las leyes, sino la misma salvación que nos ofrece la resurrección de Cristo. Eso es lo que ha permitido que el evangelio se difundiera entonces por todas partes del mundo. Como ven, es todo un camino
difícil, un camino incluso hasta interesante a través de sueños, a través de dificultades como la de no encontrar judíos a quien predicar, encontrar un grupo de mujeres que tampoco le hicieron mucho caso, una por fin le escucha, le acoge. No fue nada fácil para Pablo y sus compañeros llevar el Evangelio, como quizás también para nosotros hoy, nuestro mundo tan y tan lleno de tantas comunicaciones, de tantas redes sociales, de tantos mensajes que nos llegan por todos lados, entender, conocer y defender nuestro Evangelio. Las mismas dificultades quizás en otras circunstancias, pero sí dificultades al fin y al cabo. No nos deben echar para atrás, al contrario, debemos estar bien claros de ese testimonio que hemos de dar. Y por eso entonces la importancia de acoger el Espíritu Santo entre nosotros. No podremos hacer nada, ya lo veíamos, por ahí se cayó algo, ya lo veíamos el domingo pasado cuando se hablaba de los sarmientos. No, en esta semana leíamos sobre los sarmientos. La vida, la savia del hombre cristiano es Cristo, es su Espíritu. Y sin Él no podremos tener frutos verdaderos. Por eso entonces es tan importante que nos vayamos preparando para esta gran fiesta de la venida del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés. Amén. Bien, nos ponemos todos de pie. En medio de esta alegría de la Pascua, oremos a Dios con insistencia para que así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. Para que la Iglesia acoja en su seno a todos los que desean vivir una vida nueva, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos adoremos a Dios y vivamos con humildad y entrega nuestra vida de fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo sostenga y guíe al Papa y a los que predican la verdad del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos persiguen a los cristianos conozcan a Jesucristo y se conviertan a Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, unidos a Cristo, contribuyan a la salvación de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros, nuestras familias y todos los cristianos, conducidos por la fe, recibamos con alegría el mensaje de Jesús resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Rosita Padilla, Teresa González, Mari Torres Vélez, Agna Morales, Tony Concepción, Víctor Figueroa, Iraida Morales, Baltasar Rivera, Nolan Morales, Esposo Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón Rolón, familia Colón González, Teri Nolan y Rafi Vázquez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por María Nieves, Carmen González, Lucia Santiago Medina, Jenny Jiménez, Nancy y Violeta, Ana María Patrón, Matilde Collazo Negrón, Josefa Cruz Díaz, Candelaria Ortiz, Eleuteria Díaz, Esperanza Oriana Flores,
Cecilia Díaz Flores, Dilia Collazo, Tomás González Padre, difuntos de la familia Ramos Rivera, difuntos de la familia Rosa Rosa, Goyita Rosa, Carmen Rodríguez, Adanivia Pérez, difuntos de la familia Colón Rolón y difuntos de la familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Jorge Olmeda Raya y por un favor recibido y por nuestros amigos y amigas de Teleoro cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, sé generoso con tu pueblo que te suplica y haz que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Tú eres de los que dominan, Señor. Tú nos das la paz, tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Solo tú eres nuestro auxilio, Señor. Tú nos das la paz, tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo para nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Dios está en el cielo y la tierra de su santa gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Como el grano de trigo y al morir da mil frutos, resucitó el Señor. Como el ramo de olivo
resucitó el Señor y vive del empeño que todos los que empuñan las armas de la paz. Resucitó el Señor y está en la fortaleza del triste que se alegra, del pobre que da pan. Resucitó el Señor y vive la esperanza del hombre que camina creyendo en los demás. Resucitó el Señor y vive en cada paso el hombre que se acerca sembrando libertad. Resucitó el Señor y vive el que muere surcando los peligros que acechan a la paz. Como el grano de trigo que al morir da mil frutos, resucitó el Señor. Como el ramo de olivo que venció la inclemencia, resucitó el Señor. Como el sol que se esconde y revive en el alma, resucitó el Señor. Como pena que muere y se vuelve alegría, resucitó el Señor. El amor vence al odio y el sencillo al soberbio, resucitó el Señor. La luz vence a la sombra y la paz a la guerra, resucitó el Señor. Resucitó el Señor y manda a los creyentes crecerse ante el acoso que sufre la verdad. Resucitó el Señor y vive del esfuerzo, un hombre que sin fuerza quedó por los demás. Resucitó el Señor y está en la encrucijada de todos los caminos que llevan a la paz. Resucitó el Señor y llama ante la puerta de todos los que olvidan lo urgente que es amar. Resucitó el Señor y vive en el que queda cautivo por lo que arde al hombre libertad. Resucitó el Señor, su gloria está en la tierra, en todos los que viven su fe de par en par. Como el grano de trigo que al morir da mil frutos, resucitó el Señor. Como el ramo de olivo que venció la inclemencia, resucitó el Señor. Como el sol que se esconde y revive en el alma, resucitó el Señor. Como pena que muere y se vuelve alegría, resucitó el Señor. El amor vence al odio y el sencillo al soberbio, resucitó el Señor. La luz vence a la sombra y la paz a
alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédeles alcanzar la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a este ministerio de nuestros hermanos Ortiz que han estado con nosotros hoy y esas interpretaciones tan hermosas, tan llenas de tanta musicalidad, ¿verdad? Y polifonía, qué maravilla. Ya que tenemos un poquito de tiempo, quisiera hacer una corrección, no un regaño, sino una corrección. Y es una situación que a veces se da en muchas comunidades. La liturgia está preparada en un sentido muy personal, está preparada en un sentido muy cercano. A Dios nunca le decimos usted Dios, no le decimos tú, Padre, ¿verdad? Siempre la relación es de tú, no de usted. Entonces muchas veces en algunas personas yo digo el Señor esté con ustedes y me dicen y con su espíritu. Y yo oigo esa S por ahí, su, y me sube no sé qué, ¿verdad? Porque hay una distancia. Se pone una distancia entre el que habla y el otro que recibe el saludo. Los saludos son, ¿verdad? Cercanía, son deseos. Eso es como el otro saludo bendecido. Ay, Dios santo. Está bien que somos bendecidos, todos somos bendecidos y nadie niega eso. Pero no es una información que nos estamos dando. Es más bien, bueno, podría ser una exclamación, ahí lo podría hasta permitir, pero el cristiano católico dice Dios te bendiga, porque es mi deseo que el Señor te bendiga. O sea, yo soy también parte de esa bendición, no solamente te la informa, tú eres bendecido de Dios, sino que yo estoy deseando. Lo sé, pero te lo deseo para que lo sepas, como decimos los puertorriqueños, para que tú lo sepas, ¿verdad? Ese para que tú lo sepas a mí me cae un poquito pesadito, porque es como impositivo, ¿no? Para que lo sepas, ¿no? Pues nada, hay que ir cuidando porque a veces, y se los digo, queremos copiar otros gestos o otras formas de hablar que no son católicas. Son evangélicos, pentecostales, lo que sea, posiblemente podemos decir, sí, son cristianos también, pero el católico tiene una manera de desear la bendición y es Dios te bendiga. Es más, nosotros decimos que Dios y la Virgen te bendigan, ¿verdad? O que Dios te bendiga y la Virgen te guarde. Eso no lo podemos olvidar, jamás. Hace poco daban una especie en un canal de noticias, una información en Semana Santa acerca de un líder nacionalista puertorriqueño, Albizu Campos. Seamos o no seamos a favor de su ideología política, era un hombre católico, pero inmensamente católico. A mí me tocó incluso darle clases a su nieta en la Universidad Central de Bayamón. Y ella me presentó a mí lo que era la espiritualidad de Albizu Campos. Y una de las cosas que decía Albizu Campos es que nosotros hemos heredado de España, de Europa, lo que estábamos diciendo, una manera de vivir nuestro cristianismo que es parte de nuestra cultura. Si en alguna cosa nos ayudaron o no nos ayudaron, fue precisamente cuando Estados Unidos introdujo el protestantismo para americanizarnos. Se introdujo el inglés
y se introdujo las diferentes iglesias católicas en diferentes partes de Puerto Rico. Todo estaba tremendamente organizado. ¿Para qué? Para descatolizarnos y desculturizarnos. Así que no podemos olvidar lo que es nuestro como cultura católica. No lo olvidemos, es parte de nuestro acervo y hay que defenderlo, ¿sí? Nada de bendecido, nada de con su espíritu, no, con tu espíritu. Hay una liturgia católica de cercanía y la bendición, pues yo también te la deseo junto con la Virgen. No tener miedo de decir y la Virgen, ¿por qué? Pues si es nuestra fe y tenemos que defender nuestra fe, ¿ok? Bueno, pues qué bien que tuvimos el tiempo para este regaño y desahogo. Nada de con su espíritu, no quiero suspiros en la respuesta, con tu espíritu, ¿ok? Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Padre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Padre, mírame en la noche de mi juventud. Padre, sálvame, mil peligros acechan mi vida.